Ser podcast. En la cadena Ser, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. ...8 de noviembre de 1519... un señor barbudo, vestido de paños y armadura y acompañado de un grupo de hombres, también barbudos y también con armadura, avanza por unas amplias calzadas instaladas sobre una inmensa laguna que permiten llegar a una ciudad de 200.000 habitantes que aquellos barbudos desmelenados contemplaban absolutamente atónitos. Tenochtitlan o Tenochtitlán la llamaban. Al otro lado de la pasarela esperaba al barbudo Hernán Cortés, bajo un palio de oro, perlas, plata y plumas, otro señor barbilampiño, muy morenito, llamado Moctezuma. Era el soberano de aquellas tierras mexicas, y aunque se sentía bien protegido por miles de sus hombres y jugaba en su campo, estaba muy mosqueado viendo avanzar a aquella tropa barbuda. No menos mosqueado que Hernán Cortés y los suyos, porque estaban adentrándose en una ratonera, rodeados de agua por todas partes y en lo que parecía una ciudad perfectamente organizada. Los dos hombres se saludaron sin perderse la cara, hasta que el imprudente Hernán Cortés intentó colgarle a Moctezuma un collar de cristales de colorines. ¿En serio? A un tipo que no conoces de nada, que va de oro hasta las cejas y engalanado como no has visto ni a tu finolis emperador europeo, ¿pretendes colgarle un collar de cristalitos? La escolta de Moctezuma frenó en seco a Hernán Cortés y tras este incidente que no pasó a mayores, los mexicas acompañaron a esa pandilla de barbudos a unos cómodos aposentos para que, sobre todo, se lavaran un poco. La acogida fue correctísima, dentro del mosqueo que les provocó aquella visita, pero los mexicas aplicaron la prudencia porque de momento no sabían si adorar o combatir a aquellos tipos. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Nadie creerá que aquí los únicos que se inventan dioses son los judíos, los cristianos y los musulmanes. Todos los pueblos de todos los rincones del planeta se han inventado dioses, porque los hombres los necesitan para responderse a preguntas y para justificar sus actos, sobre todo cuando asesinan al prójimo en nombre del dios que se han inventado. Por eso, al final han triunfado los dioses que cuentan con los seguidores más numerosos y sobre todo con los fieles más crueles y feroces. Los mexicas también tenían sus mitos, y uno de ellos decía que el dios supremo emplumado, Quetzalcóatl, llegaría algún día del mar con apariencia de hombre blanco y barbudo, igual que el tal Jesucristo, también blanco y barbudo, solo que a este algunos lo esperan bajando del cielo y sin plumas. ¿Y si Hernán Cortés era el dios que estaban esperando? Más guarro de lo que imaginaron, eso sí, pero traía con él cosas nunca vistas, como de otro mundo. Llegaron en barcos muy grandes, tenían unos artilugios que hacían mucho ruido y escupían fuego, montaban animales extraños, altos, con 4 patas, cabeza grande, y los acompañaban otros bichos de grandes y poderosas fauces, los perros mastines. Y además, en su avance hacia el corazón del imperio mexica, hacia Tenochtitlán, iba derrotando a todo el que se le ponía por delante o logrando su adhesión porque Cortés también supo aprovechar dos cosas. Una, que los nativos veían a los españoles como seres mágicos, divinos. Por eso Cortés ordenaba enterrar de inmediato y a escondidas a los españoles que morían. Así los creerían invencibles e inmortales. Una buena táctica de guerra. Y dos, que a la mayoría de los pueblos de alrededor no les caían bien los mexicas y les venía bien unirse a aquellos barbudos para ir contra ellos. Bueno, pongo un ejemplo tonto. Imaginen que un tío de Pontevedra quiere invadir Sevilla y aunque los sevillanos son más y más fuertes, el pontevedrés logra alianzas con los gaditanos, los malagueños y los onubenses porque están todos hartitos de los sevillanos y claro, con la fuerza, los hombres y las armas producto de esa unión consiguen convertir Sevilla en la 5ª provincia de Galicia. Ya está. ¿La conquista ha sido mérito del pontevedrés? Hombre, pues no solo, ¿no?
Hernán Cortés derrotó a los mexicas gracias a la ayuda sobre todo de tlaxcaltecas, zempoalenses, cholultecas, los mayas de Tabasco, totonacas, a los que les prometió librarles del vasallaje al que los tenían sometidos los mexicas si se unían a su expedición. Así formó Cortés un ejército de decenas de miles de hombres, no porque lo admiraran a él, sino porque odiaban a los mexicas. Y por cierto, asunto importante ya que hablamos de inventos divinos. La primera batalla gorda que tuvo Cortés nada más llegar a México fue la de Centla, en marzo de 1519, en el actual estado de Tabasco. Allí le recibieron los mayas malamente, diciéndole que no desembarcara y que se largara, que allí no se le había perdido nada. Al final hubo bronca, ganaron los chicos de Cortés, gracias a, no se lo pierdan, Santiago Mataindios, que bajó del cielo en un caballo blanco para ayudar a los españoles. Si lo de Santiago Matamoros había colado con una batalla inventada en La Rioja, pues lo mismo colaría en América con los más ignorantes. De hecho, sigue colando. Resulta que Santiago Mataindios se apareció más veces en América que el Matamoros en España. 14 veces bajó del cielo Santi a matar indios para ayudar a los españoles. Pero el verdadero milagro está en que todavía hoy, en pleno siglo XXI, los indios sigan sacando en procesión en muchos pueblos de Sudamérica a Santiago Mataindios. Hay que reconocer que los católicos son unos máquinas del marketing. El caso es que tras 8 meses de avance imparable desde que desembarcó en Veracruz, Hernán Cortés pudo plantarse frente a las narices del gran jefazo de todo aquel territorio, Moctezuma. Como digo, al principio el encuentro fue cordial, correcto, pero a partir de ahí ni un solo día sin tensión de glúteos. Los españoles, y aclaro que estoy refiriéndome a los españoles para entendernos, pero España existía, o sea que en realidad debería decir los castellanos. Bueno, pero para entendernos, los españoles no paraban de alucinar con aquella ciudad como no habían visto otra en su vida. Tenochtitlán estaba limpia y su ingeniería hidráulica para llevar agua dulce a sus 200.000 habitantes era absolutamente sorprendente. Bueno, y las costumbres de aquella gente mucho más sorprendentes aún, porque es que se lavaban al menos una vez al día con un jabón líquido que fabricaban de la raíz de unas plantas llamadas saponarias o jaboneras. Vamos, lo que viene a ser gel de baño. Los nobles dormían sobre suaves mantas de algodón. Nunca salían de casa si no iban perfectamente aseados y peinados. Ellos con el pelo recogido y adornado con plumas vistosas, y ellas con 2 trenzas recogidas en lo alto. Dependiendo del día, cuando volvían a casa antes de cenar, otro baño de agua o de vapor. También se cambiaban de ropa y para relajarse antes de acostarse tomaban un chocolate espumoso y fresquito y fumaban tabaco. O sea, vivían como Dios. Hernán Cortés quedó fascinado por la enorme cantidad de templos que había en la ciudad y escribió: «Hay uno, que es el principal, que no hay lengua humana que sepa explicar la grandeza y las particularidades de él». Bien, pues según la licenciada Metepatas Isabel Díaz Ayuso, de la que ya se puede decir sin rubor que cada vez que abre la boca un catedrático sufre un ictus, nada de esto existía antes de Hernán Cortés. México no existía hasta que llegaron los españoles, dijo la ingeniera Ayuso a voces desde su sillón presidencial en la Asamblea de Madrid, leyendo un papel que le habían escrito y con las cámaras grabando. La verdad es que cuando uno supera sus propios límites de tontuna, ya no hay miedo a nada. No me mires, 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 déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, 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 déjalo ya. Decir que México no existía antes de que llegara en 1519 el extremeño Hernán Cortés es como decir que el planeta Tierra no existía antes del 7 de octubre de hace 5.786 años, porque según los fantasiosos judíos y cristianos fue el día que se levantó un tal Yahvé y dijo: «Voy a hacer el mundo», y en 6 días montó todo este tinglado. Pues según la licenciada Ayuso y un puñado de aplaudidores, el señor Cortés llegó en el mismo plan que el tal Yahvé y dijo: «Voy a hacer México».
Y nada, puso unas pirámides aquí, un poquito de selva allá, aquí voy a instalar un inmenso lago que voy a llamar Texcoco, unos cuantos templos, voy a llenar todo esto de mexicas por aquí, de olmecas por allá, un poco más para acá voy a encajar a unos mayas y ala, ya tenemos México. Ayuso da para lo que da, no le vamos a pedir peras al olmo, porque la pobrecita está limitada. Es probable que lo único que haya leído sobre México y la conquista sea no un libro, sino el título de un libro que se llama Hernán Cortés, inventor de México. Lo escribió un señor mexicano, diplomático, que además ya se ha muerto. Quetzalcóatl, lo tenga en su gloria, o lo mismo le está dando una paliza el Quetzalcóatl este. Pero estaría bien, además de repetir tanto el nombre y el apellido de Hernán Cortés, conocer a este hombre más allá del título que le ha puesto la historia. Ese título de Conquistador de México. ¿Qué tal si hablamos de quién era este extremeño y de su tarea conquistadora? Porque va a resultar que el conocimiento sobre Cortés se reduce a poco más de 2 años de su vida, entre 1519 y 1521. Fuera de ellos, Cortés tuvo más fiascos que éxitos. Acabó embroncado con todo el mundo. Al virrey de México lo tenía hartito y el emperador Carlos V acabó hasta el mismísimo gorro de Hernán Cortés. ¿Y saben lo mejor? Que se pasó más tiempo discutiendo, enfrentado o guerreando contra los propios españoles que con los mexicas. Sus propios colegas, sus hombres y sus superiores nos han dejado una bonita retahíla de rasgos que caracterizaron a Cortés. Desobediente, soberbio, arrogante, colérico y codicioso. Insisto, esto lo decían los suyos. Pero por si ustedes no se fían, vamos a los hechos y así luego deciden en qué equipo quieren jugar y en si Hernán Cortés merece un monumento o un par de guantazos. The gypsy woman told my mother before I was born. Primero y fundamental, Hernán Cortés no se lanzó a la conquista de México por encargo de nadie. Estaba en Cuba a las órdenes de su jefe, Diego Velázquez, que le envió a establecer contacto amigable con los nativos, no invadir, no fundar ciudades, solo comerciar y traer noticias de una expedición anterior, la de Juan Grijalva, que había partido a Yucatán 2 años antes y de la que no tenía noticias. Pilló Cortés 11 navíos, 24 caballos, 2.000 cerdos, 530 soldados y tiró para Yucatán. Como a Cortés le podía la ambición, en cuanto estableció el primer contacto, preguntó dónde estaba el oro. Hacia el norte le dijeron, tierra adentro. Por eso, contraviniendo las órdenes de Diego Velázquez, decidió atracar y abandonar la costa. Ahí es cuando hubo una amenaza de motín entre los soldados, que le recordaron que las órdenes eran explorar, observar, comerciar y volver a Cuba, no avanzar tierra adentro. Cortés dio un golpe de mano, ordenó a unos fieles quemar todos los barcos y dijo, el que quiera volver, que lo haga nadando. Y que él, a partir de ese momento, no atendía órdenes de nadie, salvo del rey Carlos I. Ahí salió, además del Cortés desobediente, el soberbio y el arrogante. Pero también era listo. Sabía del imperio mexica y conocía la existencia de una maravillosa ciudad en mitad de una laguna, comunicada con las orillas mediante amplias calzadas. Cortés conocía esto, digo, porque Moctezuma había enviado a varios de sus hombres a que hicieran ricos regalos a aquellos recién llegados. Pretendía Moctezuma tenerlos contentos y que se largaran. Y eso fue una mala idea, porque cuanto más oro regalaban a los españoles, más ganas le entraban a Cortés de ir a por más. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame todo el power. Así llegó Hernán Cortés a Tenochtitlán. Pero su jefe, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, no pasó por alto la desobediencia y envió una expedición con Pánfilo de Narváez al mando para detenerlo. Cortés no podía permitir que otros españoles le alcanzaran en Tenochtitlán, donde ya tenía a Moctezuma cautivo y la ciudad controlada, y salió al encuentro de Pánfilo de Narváez para frenarlo en el camino. La autoridad de Moctezuma se fue deteriorando entre su pueblo, porque ya estaba claro que aquellos barbudos no eran dioses, solo unos caraduras que no paraban de comer, beber, exigir oro y dar la turra con una cruz. Y el prestigio del emperador siguió cayendo en picado durante los 2 meses que Hernán Cortés tuvo que ausentarse, dejando al frente de la ciudad a un manazas llamado Pedro de Alvarado, con solo 120 hombres y con 0 patatero en diplomacia.
En mayo de 1520 se produjo el encontronazo entre Cortés y Narváez en la batalla de Zempoala. O sea, españoles contra españoles. Al final, por unas cosas o por otras, ganó Cortés, pero la alegría duró poco. Y las malas noticias no habían hecho más que empezar. Le informaron de que en Tenochtitlán los mexicas se habían rebelado contra la guarnición de españoles y contra su propio soberano Moctezuma, a este por flojo. El tal Alvarado, pese a estar en escandalosa minoría, aprovechó una gran celebración que reunió a sacerdotes, nobles y ciudadanos en el Templo Mayor y ordenó una matanza. Bueno, la que se lió. Muy, muy gorda. Hernán Cortés emprendió camino de regreso a Tenochtitlán todo lo rápido que pudo con un puñado de hombres y dejó atrás, a un ritmo más lento, una caravana de unas 550 personas entre españoles del bando de Cortés, otros españoles del bando de Narváez que se le unieron, más los esclavos africanos que venían de Cuba, más los nativos que se fueron uniendo en el camino, mujeres y niños incluidos, más los animales, los víveres y las riquezas que traía la expedición que debía derrotar a Cortés, pero que acabó derrotada. Cuando aquella caravana atravesó la ciudad de Zultepec, se produjo una emboscada y de allí no salió nadie vivo. Nadie es nadie, absolutamente nadie. Todos cayeron prisioneros y todos fueron sacrificados uno a uno y ofrecidos a los dioses. Contaremos esto al final del programa, por si hay algún malpensado o malpensada que estará diciendo: mira esta, no dice nada de los sacrificios humanos de los mexicas, de los toltecas, de los acolúas. Aguanten ahí. Cortés llegó a Tenochtitlán y se encontró todo patas arriba, y a los mexicas de los nervios gracias al metepatas de Pedro de Alvarado, porque dejarlo a él al frente fue como cuando soltaron por México a Ayuso para que la liara. Cortés consiguió entrar a la ciudad y alcanzar el palacio donde estaban atrincherados los españoles, y le exigió a Moctezuma que subiera a la azotea del palacio para calmar a su gente. «Será inútil», replicó Moctezuma, «mi pueblo sabe que me tenéis preso, yo he perdido todo prestigio y ya han elegido a otro gobernante. No me van a hacer puñetero caso». Cortés insistió: «Que subas y los calmes». Y subió, y lo único que consiguió fue cabrearlos más. Les cayó una lluvia de flechas y piedras, y aunque los españoles intentaron proteger con sus escudos a Moctezuma, le alcanzó una pedrada que lo dejó en el sitio. Eso sí que es triste, que todo un soberano del imperio mexica muera de una pedrada. A Cortés solo le quedaba una salida: irse cuanto antes de Tenochtitlán, y con el mayor disimulo, de noche, sin hacer ruido, porque además el sistema defensivo mexica era fantástico. Todos los puentes que unían las distintas islas donde se asentaba la ciudad con las orillas del lago Texcoco se podían retirar, primero para facilitar las corrientes y segundo para aislarse e impedir accesos y salidas. Esto lo supo Hernán Cortés desde el principio, por eso siempre tenían preparada una pasarela propia que les permitiera huir, aunque los mexicas retiraran las suyas. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. La tarde del 1 de julio de 1520, los españoles aprovecharon una ruidosa granizada para organizar los preparativos y huir esa misma noche sin ser vistos. Como si los mexicas fueran idiotas, vamos. Iban cientos de hombres, y caballos, y perros, y carros con armamento, y abastecimientos, y ropa, y varios nativos aliados, y toda la familia del soberano Moctezuma, que huía de la ciudad porque sabían que estaban sentenciados por traidores. En total, más de 1000 personas y sus equipajes. Y para rematar, los españoles también llevaban un carro con oro y el botín que sacaban de la ciudad. Así que sí, se notó que estaban huyendo. Verán que no estoy mencionando a los aztecas en ningún momento, porque ya nos han dicho los historiadores expertos en este asunto que no es correcto decir imperio azteca, sino imperio mexica, porque fueron los mexicas los fundadores de México Tenochtitlán. Pues eso, que los mexicas se fueron a por los españoles para matarlos a todos y recuperar lo saqueado. Consiguieron masacrar al 80% de la expedición de huida, y otros 100 que se quedaron atrapados en la ciudad fueron destinados a sacrificios. Allí la verdad es que lo aprovechaban todo.
Los españoles salieron como pudieron de aquel infierno, y para la historia ha quedado el nombre de la Noche Triste. Pero los mexicas cometieron un error de estrategia al no perseguir a los españoles en su huida hasta darles a todo matarile, porque los tenían desorganizados, desarmados e indefensos. Ante la paliza recibida pensaron, bueno, estos ya no vuelven, están absolutamente derrotados. Pero no. Cortés en una semana reorganizó los 4 hombres que le quedaban, reunió a decenas de miles de enemigos de los mexicas y el 7 de julio, San Fermín, en la famosa batalla de Otumba, Cortés los derrotó con una facilidad pasmosa. Dicen que porque también en mitad de esta batalla apareció un guerrero montado en un caballo blanco que bajó del cielo a matar indios. Un año después, Hernán Cortés había aniquilado el imperio mexica. Santiago mata indios, la verdad, siempre aparece cuando más se le necesita. Bien, hasta aquí las hazañas de Cortés, y nos estamos refiriendo a poco más de 2 años. A partir de aquí, solo pifias, producto de su ambición, su codicia y su ansia viva por ganar poder, riquezas y el gobierno de los territorios. ¿Qué pasó con Cortés después de aquellos 2 años? ¿Qué sabemos de él para que todo el mundo hable como si hubiera tenido una vida trufada de conquistas? Nada de eso. En 1524 quiso repetir sus éxitos organizando una expedición a lo que ahora es Honduras, más al sur de México y justo encima de Nicaragua. Resulta que uno de sus capitanes, Cristóbal de Olid, al que había enviado Cortés para la conquista de nuevos territorios, decidió desobedecer y tirar por su cuenta para quedarse con las tierras y el oro que encontrara. O sea, lo mismo que había hecho él cuando desobedeció a su jefe, Diego Velázquez. Si Cortés no escarmentaba al capitán rebelde, los otros harían lo mismo, así que se fue a por él, pero acompañado de 3.000 nativos, y apenas unos españoles porque de estos parece que ya no se fiaba mucho, seguramente porque ellos tampoco se fiaban de él. Y como ya hemos dicho que Hernán Cortés también era un tipo colérico y arrogante al que se le subió su triunfo ante los mexicas a la cabeza, emprendió una expedición fuera de toda lógica. La comitiva parecía la de un rey en territorio europeo, haciéndose atender por sirvientes, utilizando vajilla de oro y plata y acompañado por músicos que le entretuvieran en el camino. Pero hombre, aquello era Honduras, la selva, no paraba de llover, los mosquitos no picaban, empujaban, había que abrirse paso entre la vegetación a machetazos y claro, acabaron perdiéndose en la jungla. Jungle, we've got fun and games, we got everything you want, honey. Tras muchas penalidades, la expedición se demostró inútil y Cortés tuvo que volver a Tenochtitlán, a la que ya llamaban Ciudad de México desde que se la quedaron. Cuando llegó, sus enemigos, los españoles, le habían apeado del poder, habían saqueado sus casas y ya apenas contaba con hombres que lo apoyaran para mantener el gobierno de Ciudad de México. El cacareado conquistador que derrotó al imperio mexica no era sombra de lo que fue. Quiso ser rey de México y no lo consiguió. Carlos I le dio el título de Marqués del Valle para que dejara de dar la brasa y le dijo que si conquistaba territorios por la Baja California le daría el gobierno de aquellas tierras. Bueno, 3 expediciones organizó y las 3 fracasaron. Para colmo, a la codicia, la mala leche, la arrogancia y la desobediencia, a Hernán Cortés hay que añadirle la envidia, porque cuando en 1535 se creó el virreinato de Nueva España, el rey Carlos I nombró virrey a otro. El virreinato, en aquel momento, ocupaba más o menos la mitad de lo que ahora es el actual México. Pero a finales del siglo XVIII aquello fue una inmensidad. Pillaba, además de todo el México que conocemos ahora, casi todo Estados Unidos hasta Canadá y toda Centroamérica. Bueno, incluso territorios en Asia. La cuestión es que a Hernán Cortés le reventó el nombramiento del virrey y acabaron en una pugna por el poder. Cortés, como militar que había conquistado el imperio mexica, se creía con derecho a decidir cómo actuar y a seguir conquistando por su cuenta, porque sus ansias de oro eran irrefrenables. Pero el que ordenaba y mandaba las expediciones era el virrey, porque era el político nombrado oficialmente por Carlos I. Cortés seguía siendo un desobediente y un soberbio. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado.
Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno de corazón colorado. Cabreado por no conseguir hacer lo que quería, Hernán Cortés regresó a Castilla para reclamar lo que consideraba sus derechos ante el Consejo de Indias, pero todas sus peticiones acabaron enredadas en una maraña burocrática porque ese organismo estaba saturado de peticiones de todo Dios que reclamaba mandar aquí o allí. Mientras se resolvía su contencioso, Cortés se apuntó a una macro campaña militar con más de 20.000 hombres y 400 barcos que organizó el rey Carlos I contra Argel. Pretendía el conquistador del Imperio Mexica renovar triunfos en el norte de África y que el mismísimo emperador le viera actuar, se fijara en él y le premiara. Pero la expedición argelina fue un fracaso y tampoco consiguió Cortés rascar nada. De regreso a la península, Cortés siguió con sus reclamaciones, insistiendo en el cese del virrey de Nueva España, exigiendo ser nombrado él y hasta atribuyéndose conquistas que no eran suyas. Pero nadie le hacía caso. Lo consideraban un cansino y un pesado. Supongo que están llevando la cuenta, pero les recuerdo lo que dije hace un rato, que salvo aquellos 2 años de éxito contra los mexicas, Cortés ya no metió ni un gol. Parece que al personaje lo han engordado un poquito de más, porque como mito españolista para los que se lo comen todo, puede valer. Cortés ya solo volvió a México con los pies por delante, porque la muerte lo pilló en Sevilla, y más valdría que se hubiera quedado ahí, y no empeñarse en volver a una tierra donde nadie lo quería y donde nadie lo quiere. El día que contemos en este programa sus 9 entierros, verán que Hernán Cortés, además de ser un pesado en vida, también fue un plasta en su muerte. Aunque me espine la mano. Contarte el arte. Ana Valtierra. Arrieros somos y en el camino andamos, y cada quien tendrá su merecido. Hernán Cortés, la conquista, los mexicas. Supongo que lo difícil es elegir algo artístico de lo que hablar con tantas posibilidades, ¿no? Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Ay, es verdad que es muy complicado. Ha costado decidir, pero vamos a viajar a 1921. Fíjate qué precisión, ¿no? México está saliendo de una década de revolución que dejó al país en ruinas y con una tasa muy alta de analfabetismo. El nuevo ministro de Educación, José Vasconcelos, tiene un problema. ¿Cómo le explicas la identidad nacional a un pueblo pues que no sabe leer, ¿no? Pues lo va a hacer algo muy fácil, en teoría, usar las paredes de los edificios públicos como si fueran pantallas de cine. Entonces Vasconcelos va a llamar a los pintores, y los pintores, que casi todos eran militantes de izquierda, van a agarrar la historia y la van a convertir el pasado en una lucha de clases, ¿no? Y en esa lucha, Hernán Cortés no era pues ese explorador osado, valiente, que les habían vendido, sino que era el pecado original de la opresión colonial y el saqueo. Claro, si tú te ibas a los archivos del hispanismo más rancio, te encontrabas un Cortés de postal, ¿no? Esa foto de los libros, ¿no? El caballero de barba impecable, de mirada noble. Sí. Los muralistas mexicanos de esos años, y nos estamos refiriendo sobre todo a Diego Rivera, a José Orozco y a David Alfaro Siqueiros, pues no estaban para lavarle la cara al invasor, así que utilizaron sus pinceles como armas para destrozar el mito de Cortés. Ajá. ¿Y cómo se organizaron? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo destrozaron este mito? Pues cada uno a su manera, pero todos a una, como los 3 mosqueteros. Vamos a empezar por Diego Rivera, que tiene una pintura llamada Epopeya del Pueblo Mexicano. Esta pintura está en el Palacio Nacional, y si queréis encontrar a Hernán Cortés, que está representado allí, tenéis que buscar la sección, porque es enorme esta pintura, y hay una sección que se llama La llegada de los españoles, ¿no? Bueno, primero hay que entender que Diego era un erudito absoluto del arte prehispánico, que coleccionaba piezas arqueológicas, que sentía un desprecio soberano, casi visceral, por los conquistadores. Así que en este mural, pues no va a pintar a Hernán Cortés como ese gentleman, ¿no?, que vemos en los libros de texto españoles, ¿vale? Ni de broma. Lo que va a pintar es un auténtico adefesio.
Lo va a pintar jorobado, con las piernas arqueadas, el rostro grisáceo como un cadáver y una mandíbula desencajada que nos daba la idea como si fuera un poco borderline, un poco tonto. Sí, sí, un poco sí. tonto. Sí, estaba buscando una palabra, tonto. Vale, Nieves. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, podríamos pensar que es una exageración del pintor, pero parece ser que en absoluto, que lo que va a buscar es el máximo rigor posible de lo que se sabía en el momento, ¿no? Rivera se basó en las investigaciones forenses mexicanas de la época del médico Alfonso Pruneda, que entonces era profesor de medicina y rector de la Universidad Nacional de México. Pruneda formaba parte de las corrientes intelectuales que empezaron a revisar la historia clínica de los personajes de la conquista. Y sí, efectivamente, pues se dedicaba a historia de la medicina. Así que con otros investigadores empezó a investigar en los archivos las descripciones que hacían de Cortés, no los españoles, sino las crónicas virreinales, ¿no? Y en estas crónicas se decía que Hernán Cortés había padecido unos dolores de huesos fortísimos, fiebres, parálisis y sobre todo un gran deterioro físico para la edad que tenía, ¿no? Así que Pruneda y el grupo de médicos que estaban investigando esto dijeron que estos síntomas encajaban con que Cortés hubiera padecido sífilis terciaria, porque esta enfermedad además terminaba provocando lesiones que destruían el tejido óseo y deformaban las extremidades. ¿Y Diego Rivera conocía todos estos estudios? ¿Era conocedor de esto? Pues efectivamente, estaba al tanto de estos estudios, porque es que además cruzó ese dato con la visión de los vencidos. Estudió los códices indígenas, donde los tlacuilos, que eran los escribanos nativos, despojaban a los españoles de cualquiera de estas auras místicas, ¿no?, que les hemos puesto nosotros, y los retrataban como hombres comunes que se cansaban y que, bueno, pues a veces eran más guapos y otros eran más feos, pues como todos, ¿no? Sí. Y Rivera, pues fusionó la patología médica, pues con esta estética, con esta pintura que va a hacer, ¿no? Así que va a retratar en este mural a Cortés, pues enfermo, decrépito, deforme y absolutamente debilitado, ¿no? Y de esta manera lo que va a hacer es escupirle directamente a la cara a la narrativa oficial de la supuesta superioridad racial europea, ¿no? Décadas después, como curiosidad, cuando exhumaron, esto lo sabes tú bien, Nieves, los huesos de Cortés, ¿verdad? En 1946, los antropólogos descubrieron que no era sífilis, ¿vale? O sea, que no tenía, era una inflamación ósea. Pero bueno, al final Diego Rivera ya había conseguido lo que quería, que era congelar al conquistador en el muro del Palacio Nacional, nada más y nada menos, como un sifilítico decrépito. Y el resto con Hernán Cortés o con los conquistadores, el resto de pintores, ¿qué hizo? Pues quizá el más combativo, y yo para mí el más llamativo de todos, porque me parece un personajazo, fue David Alfaro Siqueiros. Es importante aquí, con Costrina, entender cómo era Siqueiros para entender su pintura, ¿no? Porque Siqueiros no era el típico intelectual de izquierda que teorizaba sobre la revolución tomándose un café cortado en la terraza de un elegante hotel o un elegante boulevard, ¿no? Era un personaje con Costrina de película de acción. Era pintor. Y antes que pintor era un soldado con un currículum, Nieves, que daba miedito. En México, sí. No. Pongo algunos datos, ¿no? Es un señor que no le van a contar la violencia, la va a vivir. En México, a los 18 años, se enroló en el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza para pelear por la Revolución Mexicana. Ahí va a llegar al grado de capitán. Poca tontería, ¿eh? Y luego tú fíjate que en los años 30, cuando Franco dio el golpe de Estado, Siqueiros viajó a España, se alistó en el ejército republicano, te va cayendo mejor, ¿verdad? Y llegó a comandar varias brigadas en el frente de batalla como teniente coronel. Aquí es donde va a alcanzar ese grado de teniente coronel que le va a valer luego el famoso apodo de El Coronelazo, que es como le van a llamar en México, ¿no? Y durante su estancia también va a estar impartiendo conferencias en la Universidad de Valencia sobre el arte como herramienta política. O sea, tú fíjate cómo va mezclando aquí, ¿no?, las armas, el ejército con el arte, ¿no? Para más datos, cuando León Trotsky se exilió en México y Stalin dio la orden de eliminarlo, ¿tú quién crees, con Costrina, que lideró el primer intento de asesinato? Joder, ya no me cae tan bien. Ya no te cae tan bien, ¿verdad? Bueno, el lado oscuro. Pues efectivamente fue Siqueiros, disfrazado de policía, ojo, y portando una ametralladora Thompson, que va a ser el que lidere el comando que asalta la casa de Trotsky en Coyoacán y ametralla su habitación, que es la famosa historia de cuando Trotsky sobrevive de milagro escondiéndose debajo de la cama.
Pues aquí Sí, tenemos sí. a Siqueiros, ¿qué te parece, no? Que va a terminar en la cárcel también, claro, por todo esto, ¿no? O sea, que... Claro, y esto explica que pinte así a los conquistadores, claro, con toda esa rabia que llevaba dentro. A mí lo de Con matar este no me parece bien, ni a Trotsky ni a nadie. Con este currícula, sí, cuando pinta el mural más famoso, que es Cuauhtémoc, contra el mito. Cuauhtémoc era el personaje indígena. Siqueiros lo que va a hacer es lo que pretende es materializar el trauma del que es invadido, ¿no? No siempre la visión esa heroica del que invade, sino el trauma del que es invadido, ¿no? Entonces su personificación de los conquistadores es absolutamente impresionante, porque es un centauro encabritado que dirige sus pezuñas hacia nosotras, las espectadoras. Es como si fuera a romper el muro y se nos fuera a balanzar encima, ¿no? Se arroja. Entonces es una imagen agresiva, violenta, de acción, pues como era este señor, claro. Y para hacerla, bueno, Siqueiros también va a estudiar, va a ser como Diego Rivera. Y en este caso va a recurrir a los cronistas, como Bernal Díaz del Castillo, quienes relatan que los indígenas, al no conocer los caballos, creyeron al principio que jinete y bestia eran un solo monstruo y que era invencible, pues un centauro, ¿no? Pero ojo al detalle iconográfico, porque aquí es donde Siqueiros saca el veneno ideológico en esta maravillosa pintura. ¿Qué es lo que lleva este monstruo centauro en las manos? Este monstruo que es el conquistador. Pues en una garra, un rosario, representando la justificación celestial de la invasión. Y en la otra mano, una cruz. Sostiene que literalmente es una cruz que tiene la parte con forma de daga, termina en forma de daga, y esa daga con forma de cruz apunta directamente al corazón de Cuauhtémoc. Tú fíjate, o sea, qué mensaje, ahora te vuelve a caer bien, ¿no? ¿Qué mensaje más claro nos está lanzando, ¿no? El cómo nos pintan a los personajes históricos es fundamental para ver cómo los entendemos. Nosotros estamos bombardeados por imágenes, ¿no? Sí, así que, a ver si por aquí empezamos a poner uno de estos al lado del gentleman de los libros de texto, porque este gentleman poco o nada tuvo que ver con lo que fue Hernán Cortés. Así es. Pues lo hemos dejado pringando entre unos y otros, entre los suyos que decían de él que era soberbio, arrogante, codicioso, colérico y desobediente, ya lo hemos contado, y los que lo pintaron feo y deforme, pues nos ha quedado un Hernán Cortés bastante chungo, la verdad, que parece que no nos cae bien. Así que nada, muchísimas gracias, Ana. Magnífico. Gracias, Nieves. El invitado, con Jesús Pozo. ¡Para José Alfredo! ¡Tópele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar. ¡Ándale, José Alfredo! Vuelve con Jesús Pozo nuestro pluridisciplinar profesor de cabecera, Eduardo Juárez, que entre otras ocupaciones ya conocidas ha sido durante varios años profesor de Historia de América en la Universidad Carlos III. Y de lo primero que nos habla hoy Juárez es del contexto en el que se desarrolla la peripecia americana de los conquistadores como Hernán Cortés y de cómo nos han vendido el mito. El nacionalismo español en el siglo XIX los convierte en grandes héroes, como el Vasco Núñez de Balboa. El Vasco Núñez de Balboa, además de mentiroso, era un asesino, es decir, se cargó al gobernador que había nombrado Fernando el Católico y mintió diciendo que vivía en una tierra donde el oro brotaba del suelo, hasta el punto que la región donde estaba explorando el Vasco Núñez de Balboa la llamaron Castilla del Oro. Lo que pasa es que Fernando el Católico, que era un político muy desconfiado de este tipo de aduladores, ¿no?, o de gente que inventaba para conseguir recursos, envía a una mano de hierro allí, ¿no?, que es el famoso Pedro Arias Dávila, por cierto, segoviano, ¿no? Y Pedro Arias Dávila acaba al final, pues, ajusticiando al Vasco Núñez de Balboa, pero en el siglo XIX, como es el tipo que llegó a la costa, al otro lado de Panamá, por cierto, y el tío dicen que fue el primer europeo en ver el Océano Pacífico, lo cual no es cierto, porque los portugueses habían llegado también por allí, y en la zona de la India, todo eso era el Pacífico, era el desconocimiento absoluto. Y siempre hay quien empieza a inventar y a difundir el mito, y si es jesuita, tenemos el pack completo. El padre Mariana crea esa historia de España, una historia mítica, copiando quizás la idea de la historia de Roma de Tito Livio, ¿no?, la Urbe Condita, que es contar la historia en base a los grandes logros de personas, de individuos, de personas aisladas, que explican la necesidad de tener héroes para justificar la historia de tu país. Y estos tipos que se van de verdad a la aventura, porque son auténticos aventureros, que la mayoría de ellos fracasan, porque por cada castellano que tiene éxito, pues hay un Hernán Cortés.
hay un Pizarro, y Hernán Cortés acaba más o menos bien, pero a Pizarro lo asesinan, los hijos, los descendientes de Almagro y compañía, la mayoría acaban fatal. Hernando de Soto, el primer español que cruzó el Mississippi, pues acaba muerto y lo tiran al río para que los indígenas no sepan, que no creyeran que era un mortal, porque pensaban que les había hecho creer que era un dios y que era prácticamente inmortal, ¿no? Y más fantasías que dan contexto a los personajes mitificados de la conquista. Sí, un ejemplo de lo que es el mito del español, ¿no? El Cid Campeador, Hernán Cortés, Cabeza de Vaca, en fin, todos estos que luego constituimos leyendas de estaban buscando la fuente de la eterna juventud, la California, lugares míticos, y lo que hacían era buscarse la vida y muchas veces sobrevivir, ¿no? Hay un ejemplo, Jesús, por ejemplo, de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón estuvo a 1,5 kilómetros de llegar a las costas del Pacífico, que es su último viaje, y no llega porque empiezan a oír ruidos y piensan que pueden ser nativos que los van a matar, y se dan la vuelta y salen corriendo. Es decir, esa es la idea, menudo heroísmo, menudo heroísmo, ¿no? Y encima Hernán Cortés iba a su bola, que iba saltándose órdenes y pasando de jefes y de todo. Claro, eso es. Cortés no es que llegue y conquiste todo lo que se le ponía por delante, es que Cortés ya vivía desde años antes en el Caribe. Él no se distingue durante los primeros 10 años de estar allí. Es que no está 2 meses, es que está 10 años en una sociedad que una persona vivía como mucho 50 años llevando una buena vida. Es decir, es que está una parte importante de su vida en el Nuevo Mundo y no destaca por nada. Y en este momento yo creo que la situación en la que se encuentra es un, pues decimos aquí, un oportunista de primera, que reconoce la oportunidad y tiene ese carisma suficiente como para convencer a los hombres que le acompañan del éxito de aquella empresa. Cuando Diego Velázquez de Cuéllar envía a su primo, a Pánfilo de Narváez, para que lo detenga, porque está ocupando el espacio del gobernador de Cuba, fundando ciudades, eso solo puede hacer un gobernador o un virrey, entonces envía para que sea detenido, y le detiene Pánfilo de Narváez, pero es capaz de convencer a los hombres de Pánfilo de Narváez para que se unan con él en la empresa del máximo enriquecimiento, haciéndoles ver la grandísima civilización que están dominando y las oportunidades que tienen. Por tanto, es un tipo que fue muy hábil, pero que estuvo como una célula durmiente durante una buena parte importante de su vida. ¿Y cómo llega y por qué llega desde Cuba a México Hernán Cortés? Pues porque fue lo que se llamaba un encomendero. Los encomenderos eran personas que les encargaban la tutorización de un grupo de nativos, ¿no? Porque que se les consideraba menores de edad, ¿no? En todos los aspectos, porque no eran cristianos, ¿no? Entonces no comprendían lo que era la vida, lo que era la ley, que esto es falso, porque ellos tenían sus propias leyes, sus propias costumbres, pero a ojos del supremacismo de los conquistadores que llegan allí, en este caso los castellanos, pues obviamente se les encomendaba, y esto es una de las cosas que denuncia Bartolomé de las Casas, ¿no? Porque se hacían, en lugar de guiarles en su evangelización y en su normalización social, como había pedido la Reina Católica en su codicilo, pues al final, tío, lo que está ocurriendo allí, Jesús, es que básicamente están explotándolos vilmente. Es probable que ese conocimiento de que allí había una gran sociedad, había una gran ciudad, sobre todo Tenochtitlán, una super ciudad, además complejísima, en una zona dentro de un lago llena de canales, con una riqueza inmensa, ¿no? Esa noticia llegue a través de estos indios o indígenas encomendados, estos nativos, que eran tutorizados por estos, a veces explotados, asesinados, y bueno, en fin, muchas cosas que son propias de esa época, ¿no? Mira, una cosa hay que reconocerle a Cortés, que además de todos sus muchos defectos, madera de líder tenía. Sí, y en esos momentos muy listo para que se le unieran los enemigos de los mexicas. Pues esa triple alianza entre 3 pueblos, los acolúas, los tepanecas y los mexicas, ¿no? Lideradas principalmente por los mexicas y por la gran ciudad de Tenochtitlán, pues llevaban prácticamente un siglo sometiendo toda la región. Es el momento en que irrumpe allí Hernán Cortés, y efectivamente esa excusa, ¿no? Que la oímos tanto en el presente, ¿no? El problema que hay en Oriente Próximo lo soluciono ya a pepinazos, pues lo que hace Hernán Cortés muy hábilmente, hay que reconocerlo, es meterse en esas disputas internas, sobre todo pulsar, ¿no? El hastío, el hartazgo, es capaz de conseguir pulsar ese descontento, esa hartura, y empujarlos, ¿no? Hacia una gran rebelión. Pero es que tampoco creo yo que, fíjate, que Hernán Cortés tuviera esa idea de, es decir, Hernán Cortés es un explorador más, es un aventurero.
Bueno, pues parece que el profesor Juárez está de acuerdo en que México existía antes de que llegara Hernán Cortés. ¡Sorpresa! Ayuso. Lógicamente, sobre esto también le pregunté a Juárez, y lógicamente es contundente sobre la incultura y la mala intención. Es una patada la interpretación de lo que es la historia, pero en profundidad. Básicamente es desconocimiento y manipulación de la historia para construir un relato, explicando la necesidad de la presencia de los castellanos, que ni siquiera españoles, los castellanos, para que empiece ese proceso. Es evidente que lo que se produce es un choque cultural tremendo que conduce a la desaparición de una civilización. Entonces, cuando una civilización más desarrollada se enfrenta a una que está en un estadio inferior, provoca un choque y la destrucción, es inevitable la destrucción de la otra sociedad. En nuestro paisaje, por lo que voy a decir país, porque país significa paisaje, que es España, Hispania, Iberia, se produce este choque cultural. El choque cultural del que habla Juárez se ha producido en todo el mundo y en cualquier sociedad, incluso en la muy española y mucho española antes de ser española. Tú que vives en Almería, en las culturas originarias que surgen allí a partir del Neolítico, la cultura del Argar, del vaso campaniforme, los millares, todas estas culturas que surgen allí sufren un impacto tremendo con la llegada, evidentemente, con la aparición de los pueblos que llamamos prerromanos, que es absurdo, que son los colonizadores griegos y fenicios y cartagineses. Entonces, ese choque cultural termina por ser brutal cuando aparecen los romanos, porque los romanos vienen con una civilización que no explota, sino que incorpora. Entonces, los castellanos, cuando llegan allí, hacen lo mismo. O sea, no vienen a explotar un recurso, como por ejemplo podrían haber hecho los chinos, como luego harían los ingleses en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX. Van a extraer, no a incorporar. Nunca incorporan. Sin embargo, los castellanos, como buenos descendientes de romanos, pues van a incorporar el territorio. Aclarado. Menos mal que Ayuso no nos escucha, porque no queremos que le explote la cabeza. Pues le explotaría seguro si escuchara lo que dice ahora Eduardo Juárez, porque ella cree que antes de América no hubo nada. Es que el estudio y la profundización en el conocimiento de lo que había allí antes de la llegada de los occidentales, de los europeos y principalmente de los castellanos, no lo sabemos muy bien. Empieza a estudiarse en los años 50 del siglo XX. Porque tú lo que has estudiado, como todos los que están oyendo el programa, lo que hemos estudiado es historia de América. Y está bien definido así. Es decir, estudiamos la historia de ese territorio desde que llegan los europeos, que es como cuando aparece el concepto de América. El conocimiento previo de lo que había allí, la civilización olmeca, que es la primera gran civilización que se desarrolla en aquella zona, tenemos un conocimiento muy parcial y muy fragmentado, y que existe a partir de los años 50 del siglo XX. Ni siquiera sabemos cuál es el poblamiento o la sociedad más antigua que se desarrolla en ese continente. América, antes de ser América, era un gran agujero negro entre el Atlántico y el Pacífico. Menos mal que llegó Colón, y menos mal que siempre contamos con la generosidad del profesor de la Universidad Carlos III, Eduardo Juárez. Gracias a los dos por tan apasionada y tan apasionante charla. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. El mayor terror que tenían los mexicas era que el sol desapareciera. Llegarían entonces las tinieblas, la oscuridad y la muerte. Había que tener a los dioses contentos para que protegieran el cosmos. Había que sacrificar a unos cuantos en determinadas épocas para mantener el equilibrio del universo y proteger la supervivencia de la mayoría. ¿Y quién se inventó esta chorrada? ¿Pensará alguien? Coño, pues los de siempre. Los sacerdotes que se inventan los dioses, también se inventan las películas para mantener sometido con el miedo al personal. Tampoco sabemos quién se inventó que para tener contento al tal dios cristiano había que quemar judíos en Toledo. Ni sabemos qué judío se inventó que a los charlatanes había que clavarlos en cruces y dejarlos pudriéndose al sol para tener contento a Yahvé. Tampoco sabemos qué musulmán se inventó que a un homosexual había que colgarlo o a una adúltera apedrearla hasta matarla. Son inventos de los señores. La diferencia está en que los mexicas ejercían la violencia como ofrenda ritual.
no como castigo. Los sacrificios eran un ruego a los dioses para que mantuvieran el equilibrio del mundo. Los católicos, los judíos y los musulmanes ejecutaban como castigo, por odio. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido. Los católicos, los incas, los judíos, los mayas, los musulmanes, los mexicas, los toltecas, todas las religiones se han inventado sus ritos y sus tonterías para convencer al personal de que si no cumplían, el cielo caería sobre sus cabezas, o el sol se apagaría, o irían al infierno a retorcerse entre llamas. Pero los que se fijan en que los mexicas estuvieron sacrificando humanos hasta principios del 16, se olvidan de que la Inquisición torturó y sacrificó a miles y que todavía bien entrado el siglo XIX asesinó a un maestro por no llevar a sus alumnos a misa. Eso se llama ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. ¿En serio no se paran a pensar que en la misma época, en lo que ahora es el centro de Sevilla o Valladolid o Madrid, los sacerdotes cristianos quemaban vivas a decenas de personas entre gritos de horror y con la muchedumbre aplaudiendo y comiéndose un bocata? ¿Y qué me dicen de cuando Pizarro le dijo al rey Atahualpa: si te bautizas te sacrifico a garrote vil, si no te bautizas te quemo vivo? ¿Qué te viene mejor? Y dijo Atahualpa: oye, pues mira, bautízame, llámame Francisco y me das garrote que parece que duele menos. ¿Dónde se ha visto morir en sacrificio a todo un soberano inca llamándose Paco? ¡Qué despropósito! En fin, que como los métodos de tortura y ejecución que empleaba la Iglesia Católica para sacrificar humanos en este país ya los conocemos de sobra, vamos a contar cómo lo hacían los mexicas. Hay que reconocer, eso sí, que los mexicas lo ponían todo perdido de sangre y los católicos de la Inquisición lo apañaban quemando vivos a sus sacrificados, que la verdad, mancha menos. Era en el Templo Mayor de Tenochtitlán, el que representaba la vida y la muerte, donde se celebraban los sacrificios más espectaculares. Era una pirámide truncada de 45 metros de altura, y sobre la plataforma de arriba había otros dos templos más pequeños, uno dedicado al dios del agua, Tlaloc, el que representaba la vida, el origen y el sustento de los mexicas, gracias a que, pues el agua era lo que les facilitaba la agricultura. El otro templo más pequeño era el de Huitzilopochtli, dios de la guerra y la muerte, y para quien se reservaban las ceremonias más solemnes y los sacrificios más guays, porque de él dependía que el sol siguiera su ciclo. Según el peliculón religioso, fue Huitzilopochtli el que condujo a los mexicas hasta el lago Texcoco. Allí les mostró un islote donde un águila estaba posada sobre un nopal, una chumbera, llamada Tenochtli, y a partir de ahí creció Tenochtitlán. Y justo ahí se instaló el Templo Mayor. A ver, ¿seguro que los guionistas mexicas y los católicos no se conocían de antes? Porque a mí eso de llevar a alguien hasta un sitio para que le edifiquen un templo o una catedral me suena a la misma táctica de la Virgen del Pilar o de Guadalupe que a la del tal Huitzilopochtli. La águila siendo animal se retrató en el dinero. La águila siendo animal se retrató en el dinero para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero. Y según el mismo peliculón mexica, en los inicios del mundo, los dioses se sacrificaron arrojándose al fuego sagrado en la ciudad de Teotihuacán para alimentar al sol con su sangre, que siguiera luciendo y así los hombres pudieran seguir viviendo. Por eso los mexicas sacrificaban hombres y mujeres y ofreciéndolos a los dioses en determinados momentos del calendario ritual, para renovar el sacrificio que hicieron sus divinidades y que el sol siguiera saliendo y poniéndose sin parar. Eran sacrificios sagrados que aseguraban, según ellos, claro, la continuidad de la vida en la tierra. En la plataforma más alta del Templo Mayor estaba la piedra de los sacrificios, donde 6 sacerdotes esperaban a los desgraciados de turno. 4 sujetaban los pies y las manos, otro la garganta, y el 6º le abría el pecho y le sacaba el corazón.
Pero previo a todo esto se había organizado una impresionante procesión por la ciudad, paseando un muñeco que representaba al dios, con las calles engalanadas, con arcos triunfales donde sonaba música de tambores y caracolas, con una masa de gente fanática que gritaba como poseída, hasta que el muñeco llegaba en procesión al pie del Templo Mayor, donde esperaban al dios los que iban a ser sacrificados. Yo, perdonen que insista, pero seguro que los mexicas y los cristianos no se pasaron los apuntes, porque eso mismo hacía la Inquisición con los judíos. Bueno, será coincidencia. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Había muchas más modalidades de sacrificios humanos en el Templo Mayor. Por ejemplo, durante la festividad de la diosa Tosi, la madre de todos los dioses. Y aquí sí que había mucho guión. Verán, aquí la sacrificada era una mujer, a la que previamente santificaban poniéndole el nombre de la diosa Tosi. Un hombre la subía a cuestas, sobre su espalda, escaleras arriba, hasta la plataforma. A ella no le sacaban el corazón. La degollaban, regaban con su sangre al hombre que la había subido, luego la desollaban con mucho mimo, cubrían con esa piel al mismo tipo y entonces él pasaba a ser la diosa. Luego lo empujaban escaleras abajo para que se fuera desmembrando, abajo recogían su sangre en un cuenco con la de otros muchos sacrificados y se la ofrecían a la diosa Tosi, que se supone quedaba contenta hasta la siguiente festividad. Así que, insistamos, sacrificar personas en México y sacarles el corazón para ofrecérselo a Dios, mal. Detener a personas en Castilla y quemarlas vivas en la hoguera, también mal. Asesinar en nombre de los dioses, siempre mal. Los listos lo entienden, ¿verdad? Ayuso ya sabemos que no, porque lo que Natura no da, Salamanca no presta. Te desollaré con mis platillos. Te trepanaré con mi órgano jabo. Bibliografía recomendada con Emma Vallespinós. Cerramos programa con recomendaciones selectas y seleccionadas por Emma. Hola, Emma. Hay muchos hilos de los que tirar, ¿no? Sí, muchos sí. Empezamos con el ensayo Exploradores del Nuevo Mundo de Antonio Espino, editado en ARPA, un libro que profundiza en los deseos y sobre todo en la codicia que movía a los exploradores. Entre sus páginas desfilan Colón, Núñez de Balboa, Pizarro, Cabeza de Vaca y nuestro gran protagonista de hoy, Hernán Cortés, en su periplo por Honduras. Espino menciona en varias ocasiones a uno de los grandes cronistas de aquel periodo, compañero además de Hernán Cortés en la conquista de México, Bernal Díaz del Castillo, que a mediados del siglo XVI escribió su propia versión de la conquista del Imperio Mexica por parte de los hombres de Cortés. De aquel libro, Historia verdadera, entre comillas, de la conquista de la Nueva España, acaba de publicar Libros del Asteroide, una nueva versión en castellano actual. Y seguimos, pero ahora con una novela titulada Ni siquiera los muertos, de Juan Gómez Bárcena, y publicada en Sexto Piso. Una ficción con este punto de partida. Tras la conquista de México, Juan de Toñanes, un soldado, recibe como misión dar caza a un indio renegado que predica una peligrosa herejía. En su búsqueda, este soldado, que ve en la misión la última oportunidad que le queda para no ser un don nadie y morirse de hambre, avanza por el territorio, pero también por el tiempo, y partiendo, de la Nueva España del siglo XVI, acaba en el Muro de Trump. Qué loco, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Qué más propones? ¿Más propuestas? Pues uno de los objetivos de esta bibliografía recomendada es no ceñirnos solo al asunto del programa y encontrar algunos paralelismos con temas universales. Hoy, por ejemplo, podría ser la avaricia, el afán de poder. Por eso, otra de nuestras sugerencias es el ensayo Dinero, la fuerza que mueve el mundo, del economista David McWilliams, publicado en Seix Barral, un libro que traza un recorrido histórico que plasma, ¿no?, cómo el dinero inspira, libera, transforma o corrompe a algunos, ya según quiénes. Sí, muy bien hilado. ¿Y alguna otra propuesta? Pues sí, mira, para acabar, otro de los temas que han sobrevolado este programa ha sido el poder de las religiones y sus sucursales para hacernos crédulos y obedientes. Nuestra última recomendación es el libro La Obra, escrito por Marina Pereda y publicado en Aguilar. Marina nació en una familia vinculada al Opus y aquí relata la manipulación y el abuso psicológico que sufrió durante 25 años.
Muy ilustrativo ese Sí. libro, buenísimo, sí. Bueno, pues terminamos ya. Recuerden que detrás de este programa estamos Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Valle-Espinós, Pepe Rubio, la técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo misma, Nieves con Costrina. Hola, hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu Hasta la plataforma próxima. de audio favorita.